Amigos de Dialogando Con, de nuevo, buenas noches, gracias por permitirnos entrar en vuestros hogares a través de Televisión Intercomarcal. Esta semana queremos abordar una cuestión que sin duda que está en la calle, está en los medios de comunicación y, por qué no, seguro que está en el comentario, diálogo en vuestras casas. Sobre todo aquellos que tenéis hijos en edad escolar o en edad universitaria y aquellos que tenéis también nietos que escuchéis sin duda hablar a vuestros hijos de estas cuestiones. Me refiero al tema de la enseñanza. El tema de la enseñanza es capital porque el futuro de nuestra sociedad, el futuro de nuestro país se está fraguando en las aulas, se está fraguando en la juventud y en los niños de hoy. De lo que sean los niños hoy, serán mañana los jóvenes, y los jóvenes serán los hombres y mujeres que sin duda van a llevar las riendas de nuestra patria, de nuestro país, de nuestras empresas, de nuestra familia y de todo lo que significa en este momento y en aquel momento vivir. Por ello, el tema de la enseñanza lo queremos abordar esta tarde desde el punto de vista pues del trabajo habitual, de un trabajo constante, supongo que muy consolador, pero también supongo que con muchos esfuerzos y algún que otro pues disgusto. Hemos invitado esta noche a nuestro estudio de Elda a don Pablo Balaguer. Buenas noches. Muy buenas noches. Pablo Balaguer es, voy a leer sus títulos, tiene muchos más, Es director académico de ESO y bachillerato en el Colegio CEU Jesús María de Alicante, pero es también licenciado en Historia, licenciado en Ciencias Religiosas, fue presidente de la Asociación de Educadores Cristianos de Alicante, ha trabajado muchísimo y estamos relacionados, por su época anterior también, con el profesorado diocesano, con la pastoral educativa diocesana. Por ello está con nosotros porque creo que de esto sabe y sabe mucho. Educación, escuela pública, escuela privada, escuela concertada, todas estas cuestiones que están ahí. Hasta dónde el Estado tiene competencias, hasta dónde y cómo las familias deben permitir que el Estado se inmiscuya en estas cuestiones. Pablo, ¿cómo está la enseñanza en este momento? Ante todo, buenas noches y gracias por venir a nuestro estudio, porque sé que has dejado el cole, el centro académico hace muy poco tiempo, y te has desplazado a Elda. Bueno, ¿cómo ves tú, desde tu óptica, la situación en este momento en España? Pues parece que está algo revuelta, ¿verdad? Parece que está algo revuelta porque basta con echar una ojeada de los periódicos o las noticias de las cadenas de televisión y nos plantean un panorama pues muy complejo, ¿verdad? Lo que pasa es que quizás lo interesante aquí es discernir dónde está realmente la situación crítica y dónde hay que poner especial esfuerzo en salvar la situación y dónde a lo mejor es un tema más coyuntural o más político o más superficial simplemente. Por tanto, el panorama está en un momento convulso, como está la sociedad quizás, pero seguramente estamos cerrando en dónde ponemos los acentos, ¿no? Y esto lo veremos, imagino, ¿no? A lo largo de estos minutos. Muy bien. Otra, no sé si una dinámica de oposición en algunos ámbitos culturales, ideológicos y políticos, de enseñanza pública versus enseñanza privada. ¿Son compatibles los dos sistemas, los dos modos, los dos tipos de centros? Sin duda, yo creo que plantear una contraposición de estos dos modelos de enseñanza tiene muy poco sentido, por no decir que es absurdo. Así que la clave del tipo de enseñanza depende de la opción que hacen los padres. Y es una opción libre y además que está recogida en la Constitución, partiendo por ahí, ¿no? O sea, es legítima además. Entonces, en función de la opción de los padres, de si quieren un ideario concreto, católico o de otro tipo o no, o quieren simplemente una enseñanza, entre comillas, neutra, pues ahí caben todas las enseñanzas. Sería verdaderamente inconcebible una sociedad pluralista y democrática como la nuestra formar solo un tipo o proponer solo un tipo de enseñanza. Sería algo bastante autoritario, ¿verdad? Entonces, claro que cabe. Yo creo que, como bien apuntabas, seguramente las oposiciones o las críticas tantas veces vienen desde parapetos ideológicos, no tanto educativos. Si hablas, amigos, si se habla en este momento del problema o del sistema educativo, hay quien lo va a enfocar desde el punto de vista económico, hay quien lo va a enfocar desde el punto de vista antropológico, hay quien lo va a enfocar desde el punto de vista, pues no sé, de tipo de familiar, del tipo de hombre o de mujer que se está fraguando. Se puede abundar o afrontar de muchos modos. ¿Qué es para ti, Pablo, lo esencial, lo capital a la hora de afrontar el futuro, pero desde el presente, de la educación? Bueno, yo creo que lo primero es tener muy claro hacia dónde queremos ir. Es decir, también lo apuntabas en tus primeras palabras, ¿verdad? ¿Qué tipo de sociedad queremos y, por tanto, qué tipo de hombre queremos? Si es que lo podemos decir de esta forma así tan
Y entonces a partir de ahí hacer una propuesta educativa. Entonces, ¿qué es lo capital? Lo capital es desarrollar unos proyectos, unas propuestas educativas sensatas, coherentes, cuerdas y que sean además verosímiles, que se puedan realizar, ¿no? Lo esencial no es, sin lugar a dudas, el tema de la cuestión económica, ¿no? Que sin duda es una condición de posibilidad para el resto, pero lo esencial no es eso. Lo esencial es que cada escuela haga un proyecto educativo que realmente esté dispuesto a llevar a cabo. Y también, si me lo permiten, que los padres opten por algo coherentemente, es decir, cuando hagan una opción por una escuela concertada o pública, que realmente demanden eso al colegio y no lo contrario, ¿verdad? Y la polémica que en este momento está en la calle, de una animadversión y rechazo de la enseñanza privada, responde más a elementos ideológicos, porque, ¿qué tiene de malo la enseñanza privada, según poniendo la perspectiva del que se opone a la asistencia de la privada? Yo creo que los argumentos son muy superficiales, es decir, a veces se hace la crítica económica, ¿no? La escuela pública no tiene tanto dinero, tiene menos dinero, ¿por qué la escuela privada se lo lleva? Esto es absurdo, francamente es absurdo. Para empezar, la situación real que tenemos en nuestra Comunidad Valenciana y en general en España es que la escuela pública no estaría ni siquiera en condiciones de absorber todo el alumnado que está en la escuela concertada privada, eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué tiene de malo? Yo creo que depende de cómo valore uno un ideario, por ejemplo, católico, ¿no? Porque la inmensa mayoría de las escuelas concertadas privadas son de ideario católico. Si uno ya tiene un cierto prejuicio contra este tipo de escuela, pues evidentemente que las verá como malas. Pero nada más allá de eso. Y luego quizás hay otra crítica que se nos hace, ¿no? Por señalarlo todo, ¿no? Se dice, bueno, es que estos profesores no pasan por una oposición, como sí que pasan. Bueno, eso es cierto, efectivamente, pero pasan por un proceso de criba, como es una entrevista o una serie de entrevistas, como en otras empresas, y estas segundas no se cuestionan. Entonces, bueno, yo creo que hay más un tema de prejuicio, francamente. Y yo creo que en un centro educativo privado o concertado, a la hora de contratar el profesorado, aunque no aspiren a través de, no sé, de una serie de pruebas como el funcionario, bueno, no creo que la dirección o la gerencia de ese centro educativo, pues, no sé, contrate a cualquiera, sino que habrá una selección, ¿no? Que no será cualquiera el que entra a ese centro educativo. Más aún, si los padres, un sector importante de la población, sigue pidiendo escuela privada o escuela concertada, será por algo, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sin duda. Es más, yo, si me permites, voy a ser un poco políticamente incorrecto. Es decir, buena parte de aquellas personas, son nombres públicos, que despotrican contra la escuela concertada, luego llevan a sus hijos a estas escuelas privadas y concertadas. Bueno, yo creo que ese dato no deja de ser significativo. Desde luego que hay una criba y la hay muy concienzuda, es decir, uno busca un perfil de profesorado, luego a lo mejor hablamos de ello, ¿verdad? Es decir, un profesorado que no solo sea un buen experto en la materia, en lo que sea, sino que también tenga una personalidad concreta y que sepa testimoniar ante los alumnos y que sepa acompañarles. Y esto en la escuela pública, desde luego, en el proceso de selección que hay actualmente no existe. No existe simplemente porque no se busca ese perfil, ¿no? Por tanto, yo creo que la escuela concertada ahí es muy exigente en la solicitud de profesores, ¿eh? ¿En qué se puede diferenciar, además de la gestión, la escuela privada o la escuela concertada de la escuela pública, a nivel del día a día? En el día a día, en el propio proyecto educativo. Es decir, digamos que el objetivo de la escuela pública es educar de acuerdo con un formato de enseñanza, que es el que propone el Estado y luego las comunidades autónomas, y tratando de educar en valores, es verdad, porque educar es mucho más que transmitir conocimientos, de educar en valores, pero valores, entrecomillado, neutros, religiosamente neutros. La escuela concertada sí que tiene un matiz muy concreto, ¿no? Un matiz, digamos, confesional, cualquiera que sea, ¿no? Esta es la diferencia esencial, o por lo menos la que debiera ser. Triste es también encontrar algunas escuelas concertadas que quizás han descafeinado un poquito, ¿verdad?, esta realidad, porque parece que es lo más aceptable, pero bueno, yo creo que ahí es donde tenemos que ser consecuentes y apostar fuerte con la propuesta educativa nuestra, ¿no? Yo, Pablo, tengo que reconocer aquí públicamente ante la audiencia de que yo menos mis estudios propios de sacerdote, todos mis estudios primarios, elementales, bachillerato, etcétera, han sido en la escuela pública y en el instituto público. Y yo no tengo ninguna queja, por lo menos de mi época, de esos centros educativos. Tuve grandes profesores, buenos profesores, y quiero decir que estoy aquí. Pero sin menoscabo de que, sin duda, yo conozco y tengo compañeros de la escuela privada de mi época de estudiante y son fenomenales.
Hoy no sé cómo está la cuestión porque no estoy dentro, pero lo que sí que sé es que, en fin, está en el ambiente una especie de hostilidad hacia la escuela privada. Abundando un poco más en esta cuestión, Pablo, las competencias del Estado. Tú has dicho, en fin, nos han nombrado a Consellería o en este caso a la Comunidad Valenciana. ¿Cuáles serían las competencias del Estado, respetando la libertad de elección de los padres, la sensibilidad de los padres a la hora de elegir la educación o tipo de educación de sus hijos? ¿Hasta dónde debe llegar? Y si en este momento tú consideras que el Estado se ha sobrepasado, restando libertad a los padres. Bueno, el tema es complejo. Es verdad que el tema es motivo de debate, siempre lo ha sido con todas las leyes educativas, y aquí en España llevamos demasiadas, ¿no? Ciertamente, desde mi punto de vista, el Estado esencialmente tiene que dejar hacer en el campo educativo. Es decir, o diría, tiene dos elementos esenciales. Uno es dejar hacer y el otro es crear las condiciones de posibilidad para que efectivamente, lo que decíamos, cada escuela, digamos, pues desarrolle su proyecto educativo. Yo sí creo que ha habido un exceso, vamos a ser bien pensados, un exceso de celo por parte del Estado en los últimos años, legislando muchas cuestiones que realmente no competía al Estado, ni al Estado ni a las administraciones autonómicas, ¿no? Que competía estrictamente, digamos, a los titulares de los centros, ¿no? ¿Hasta dónde tiene que llegar? Tiene que llegar justo, digamos, con el principio de subsidiariedad, es decir, tiene que dejar hacer hasta donde la escuela no pueda hacer, pues tiene que garantizar que esos padres efectivamente eligen en libertad. Si nosotros obligamos a que una escuela concertada coja a niños que necesariamente viven en ese ámbito, lo que se llama el criterio de zona, y no los que están más allá, pues estamos ya coartando, por ejemplo, esa posibilidad de elección de los padres. Es decir, estamos diciendo, en primer lugar, lo importante es que el niño esté cerca del cole, no que el padre opte por un proyecto educativo. Claro, no podemos tener esta visión tan pragmática, o sea, tenemos que ir un poco más allá, porque si no, efectivamente, los proyectos educativos se quedan en nada, los idearios, ¿no? Entonces, tiene que dejar hacer y posibilitar. Hasta ahí llega el Estado, no más. La salud en este momento de los colegios o centros educativos privados o concertados es buena, regular, ¿cómo es? Digamos que estamos pasando por un constipado largo y un poco difícil. Bueno, a nadie se le escapa que efectivamente en muchas autonomías pues todavía tienen pagos pendientes con escuelas concertadas y a veces son cantidades muy cuantiosas. Es verdad también que según el tipo de escuela y según, digamos, la institución que tiene detrás, pues pueden ser más o menos solventes o pueden ir tapando esos agujeros, se puede decir. Quizás es más grave y la escuela pública, ciertamente. Yo sí conozco casos de primerísima mano de escuelas que están pidiendo a los padres, por ejemplo, que aporten X cantidad de dinero al mes para pagar la luz, que esto es dramático. O sea, la escuela pública es un bien absolutamente necesario, y yo también estoy contigo, y excelentes profesionales, la inmensa mayoría. Y hay que posibilitarles el que puedan hacer las cosas en condiciones. La escuela pública está atravesando un momento muy difícil, yo entiendo la queja. La escuela concertada también, desde luego. A la hora, bueno, en cualquier faceta de la vida, si uno monta una empresa, amigos, si uno decide incluso pues crear una familia, se hace un proyecto, ¿no? Todos tenemos un proyecto, digo yo, debiéramos tener un proyecto para vivir. También en un centro educativo hay un proyecto, un ideario. ¿Tiene importancia ese proyecto educativo? ¿Hasta qué punto marca el devenir diario de ese centro educativo? Y si de alguna manera los mismos alumnos asumen de lo que allí se está viviendo y lo que desde la gestión, desde la dirección, desde la vivencia de los profesores, los alumnos se sienten involucrados. Bueno, ¿hasta dónde debería de afectar la existencia de un ideario? Teóricamente debería afectar desde las raíces hasta la última de las hojas o de las ramas, ¿no? Luego, de hecho, a veces no es así, también es cierto. O sea, para que un proyecto se encarne, en primer lugar tenemos que tener una titularidad que cree en ese proyecto y que, por tanto, lo empiece a transmitir. Después lo tienen que asumir los profesores, es verdad, ¿no? O lo tenemos que asumir también todos los profesores, el equipo directivo, etcétera, etcétera. Y luego también los padres, evidentemente. Y si profesores, padres, estamos a una, entonces sin duda que el alumno irá detrás. Es decir, el alumno recibe con naturalidad aquello que se le transmite, pero no tanto como una idea sin más, sino como un testimonio, ¿no? Y yo creo que esta es la clave y este es el reto, porque es mucho más fácil hablar que decir, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de proyectos educativos que implica eso, ¿no? ¿Y quién realiza ese proyecto educativo? ¿La dirección? ¿El equipo de profesores? ¿El cuerpo docente? ¿Se involucran los padres? ¿Se tienen en cuenta los alumnos? ¿Quién marca ese ideario, ese proyecto?
El proyecto educativo viene marcado por la propia institución, es decir, un colegio jesuitas tiene un carácter propio y es el que presenta, un colegio diocesano tiene un carácter propio y un marista y un colegio de la institución del CEU exactamente igual, ¿no? Entonces, ese es el que marca el proyecto. Luego, evidentemente, cada centro tiene su idiosincrasia, hay un consejo escolar, hay un equipo directivo, etcétera, etcétera, ¿no? Que va matizando. Pero el proyecto educativo es uno. Y esto también es importante, es decir, cuando un padre opta por un colegio, pongamos CEU, porque es actualmente, efectivamente, pues tiene que saber por qué es decir, y el CEU tiene unas características distintas a las que tiene otros colegios. Y esto es importante que estén bien marcadas, porque también es una forma de ser honesto con los padres. Mire, yo a su hijo le voy a enseñar esto de esta manera. Usted, si le apetece, pues encantado. Yo creo, amigos, que después de que está Pablo con nosotros, Pablo Balaguer, que es director académico de ESO y de bachillerato del Colegio CEU Jesús María de Alicante, yo creo que si no le pregunto qué es el CEU y cuáles son pues las notas características de un centro CEU, pues quedaría un poco manca esta entrevista, ¿no? Bueno, pues yo te lo agradezco. Bueno, el CEU es una institución educativa que tiene ya más de 100 años, realmente, bueno, más de 100 años lo que es la CDP, que es la Asociación Católica de Propagandistas, que es el movimiento que en un momento crea don Ángel Ayala, es un jesuita. Después don Ángel Herrera desarrolla un proyecto concreto pensado inicialmente por universidades y después para colegios, que es el CEU, que tiene ahora 77 años, si no recuerdo mal. Entonces, en España, pues es verdad que es una institución privada y concertada, pues con mucha fuerza, con varias universidades, con 10 colegios repartidos por toda España. ¿Cuáles serían las notas distintivas? Bueno, un poco hay un lema que se repite mucho, a veces malentendido, que es la excelencia académica. Entonces, la excelencia académica no hay que entenderlo como algo elitista, ni mucho menos, y a veces tristemente se entiende así. La excelencia académica es crear las condiciones para que las personas, los alumnos en este caso, saquen lo mejor que tienen y el día de mañana en la sociedad asuman puestos de responsabilidad en clave católica, porque evidentemente, no lo he dicho y por obvio, el CEU es una institución católica y encima quiere serlo y quiere parecerlo. No hay ningún complejo ahí. Sí, estamos hablando, Pablo, de un centro educativo. Estamos hablando que hay cuerpo docente, hay cuerpo discente, al margen del cuerpo, de la parte administrativa, empleados, en fin, de servicios. ¿Cómo se elige el profesorado y qué importancia tiene el que el profesorado, el cuerpo docente, sea el adecuado y si tiene algún tipo de influencia en el alumnado? Digo su vida, su preparación, pero su vida personal. Claro, a veces es difícil, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo se elige? Pues a través de varias entrevistas, ¿no? Habitualmente hay un par de entrevistas por lo menos. Y en estas entrevistas pues hay que tener un ojo, ¿no? Y también una experiencia y unas técnicas también, como no, porque uno tiene que afinar en primer lugar si la persona es competente desde el punto de vista académico o profesional. Esto es fundamental porque luego la experiencia lo dirá, pero bueno, los papeles hacen falta, ¿verdad? Y luego efectivamente sí que se le pide, sí que es importante una coherencia en la vida, es decir, uno no transmite aquello que no tiene y que no vive, es absurdo. Entonces, en un colegio católico, desde luego, pues es importante que la persona, pues bueno, pues realmente esté viviendo en su vida en mayor o menor grado, evidentemente, pues esa fe que se supone que tiene que transmitir, más allá de que vaya a dar clase de historia, de religión o de matemáticas. Estamos hablando de que un profesor va a ser un ejemplo y realmente tiene que serlo. Y para ser un ejemplo, pues uno lo tiene que haber encarnado, ¿no? Inicialmente. Entonces, en ese sentido es fundamental. Lo que pasa es que bien es cierto que pues es un terreno muy complicado porque a veces entrar en la intimidad de las personas, en la conciencia de las personas, y hay que ser muy respetuoso. Pero yo creo que también hay que ser honestos, ¿no? Si hablamos de docentes, hablamos de alumnos, de discentes, estamos hablando que si hay discentes porque ha habido padres. Hay padres, hay familias. Quizá hemos pasado de una época, por lo menos mi época de estudiante, más bien de niño y adolescente, en que los padres apenas tenían relación con el centro educativo. Yo no recuerdo haber tenido demasiadas reuniones mis padres en el Instituto de Villena, de donde yo hice mis estudios. Hemos pasado quizá, me da la impresión, a un inmiscuirse en los padres, no lo sé si soy exagerado, en el diario de venir del centro. ¿Qué importancia tiene que los padres estén en su sitio, los padres se responsabilicen de sus hijos y estén atentos a la educación que reciben en ese centro educativo? ¿Y cuál sería realmente, objetivamente, el lugar de los padres en un centro educativo? La pregunta me parece fundamental. Es decir, cuando hablamos de enseñanza arreglada, ¿no? Sobre todo, hay que hablar de los padres, ¿no? Porque los padres somos los primeros titulares del derecho a educación, de enseñanza de nuestros hijos, eso por supuesto, ¿no?
pero efectivamente, ¿qué papel tienen o tenemos los padres ahí? Y dices bien, y yo estoy de acuerdo, ¿no? Es decir, el padre, la madre, tienen que estar o tenemos que estar implicados en la educación de nuestros hijos completamente, pero hay cosas que no son de nuestra competencia. No sé, sería absurdo que un padre quisiera, digamos, hacer las veces de director de un colegio, ¿no? Hay decisiones que tendrá que confiar en el centro simplemente, porque para eso tiene a su hijo ahí. Entonces, sí puede ser, yo que espero que nadie se me enfade por decir esto, pero sí puede ser que en algunos centros, ¿verdad?, pues quizás algunos padres, por motivos que no vienen al caso, pues asumen un papel que no les corresponde quizás, ¿no? O tienen unas demandas, unas exigencias que quizás son fuera de lugar, ¿no? Entonces, ¿qué papel tienen los padres? Pues el papel de colaborar con el colegio precisamente en la enseñanza de sus hijos, sabiendo que lo van a dejar 6, 7, 8 horas y que el colegio va a hacer lo mejor posible. Y luego tenemos que ir a una. O sea, tenemos que ir a una. Si un niño está escuchando un mensaje en casa y un mensaje distinto en el colegio, pues le vamos a crear una especie de esquizofrenia, en lenguaje no técnico, ¿no?, en lenguaje coloquial, que va a salir mal por algún lado, ¿no? Yo creo que es interesante mencionar lo siguiente, ¿no? Cuando se hace una entrevista de admisión para un chiquito que quiere entrar en el cole, a los padres les solemos preguntar, ¿no? ¿Tú optas porque te gusta el colegio, porque te gustan las instalaciones, porque sacan buenas notas, o porque realmente quieres también que le eduquemos de esta manera, ¿no?, en esta clave? Y ahí les pedimos honestidad, porque es fundamental. Yo te he hecho esta pregunta porque, no sé, a lo mejor en tu centro educativo sois especiales, pero, por ejemplo, yo me fijo a nivel de catequesis de mi comunidad parroquial, pero también a veces oigo la queja de algunos docentes y directivos, de centros públicos incluso. Convocas a una reunión y te va un porcentaje bajísimo de padres, ¿no? ¿En vuestro centro ocurre algo similar? ¿O crees que en los centros privados ocurre algo similar? ¿O los padres se involucran de verdad? Bueno, se involucran unos cuantos y depende de los temas. Es decir, yo creo que es una aspiración de todos los colegios, quiero decir, que los padres tuvieran una presencia mayor cuando se le reclama en algunos momentos. No quisiera que el discurso suene muy crítico para los padres, porque habrá padres absolutamente involucrados. No, porque es posible que algunos vayan a hablar con el tutor solo cuando hay problemas, pero no siguen el diario. Claro, pero hay una cosa muy significativa, ¿no? Casi todos los centros proponemos una formación a los padres. O sea, hay una formación por los profesores, evidentemente la de los chicos, y luego está la de los padres. Y qué pocos padres acuden a esas charlas de formación o esos cursos. Bueno, los padres nos tenemos que formar también, o sea, es fundamental. Y además es que tenemos que crear una conciencia también de que somos padres de ese colegio, o sea, eso es importante, igual que el claustro lo hace. Entonces, pues quizás sí que se podría demandar algo más de presencia. También es cierto que hoy en día el ritmo es frenético en el trabajo, suele trabajar el padre y la madre, en fin, y esto lo dificulta, ¿no? Estamos hablando de educación, estamos hablando de hombres y de mujeres, es decir, futuros, de chicos y chicas, niños, jóvenes. Estamos hablando de hombres, de personas. ¿Qué tipo de hombre es el que en este momento, desde tu punto de vista, están saliendo de nuestros centros educativos? ¿Qué tipo de hombre, si está preparado, o mujer, está preparado para afrontar los retos, los riesgos que en este momento la sociedad está demandando? Si subyace de verdad una antropología seria, responsable, o un poquito nos estamos fijando de modo especial en la instrucción o en lo práctico, ¿no? Que se gane la vida y poco más. Sí, yo creo que seguramente estamos incidiendo demasiado en eso. Es decir, y además cuando vemos las distintas leyes educativas y también lo que afecta a las universidades y demás, pues hay una insistencia enorme, ¿no?, en sacar grandes técnicos cada vez más especializados. Se sabe mucho de muy poco. Yo creo que esto es un error, por cierto, pero bueno, sería otro debate, ¿no? Pero muchas veces dejamos de lado pues cuál es la antropología esencial que tiene que tener la persona, ¿no? Yo creo que los últimos años han sido especialmente nocivos en ese sentido, y creo que las dos últimas leyes educativas han sido especialmente nocivas, ¿no? Me refiero a la LOS y la LOE particularmente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque una persona es cuerpo, son emociones, es intelecto y es trascendencia. Yo a los chicos, cuando les doy clase de historia o de filosofía, les pregunto, el primer día de clase muchas veces, mira chicos, cuando sale el debate, ¿verdad? Si vosotros me encontráis un pueblo a lo largo de toda la historia de la humanidad, en cualquier lugar geográfico que no haya tenido ningún tipo de religiosidad, yo el examen no, la asignatura te la apruebo desde septiembre ya con un 10. Y algunos lo buscan, pero es que no lo hay. Porque realmente la dimensión trascendente, espiritual, religiosa, es que la llevamos en el disco duro, ¿no?, en lenguaje informático. Entonces esto muchas veces en los planes de estudio pues no aparece ni mencionado. O sea, la antropología de un colegio, y debiera ser de todos,
tiene que ser una antropología integral, ¿no? Esto es la educación integral. Educa el cuerpo, educación física, educa las emociones, efectivamente, en el ámbito de las relaciones, educa el intelecto, pero también la capacidad de abrirnos, de trascendernos. Yo creo que esto es lo que tenemos que demandar y esto es lo que demanda la sociedad en un momento de crisis como el nuestro. Esto me está retrotrayendo al tema, por ejemplo, de los valores. Los valores, yo pienso que, en mi opinión y mi impresión, en los últimos, prácticamente poquitos años, yo creo que hay una vuelta a lo esencial, es decir, de hacer un hombre homo habilis, ¿no? Hacer un hombre, pues un hombre inteligente, un hombre preparado, un hombre humano. Estamos volviendo, son necesarios los valores esenciales que verdaderamente la educación puede aportar, debe aportar. Estoy hablando de responsabilidad, de trabajo bien hecho, estoy hablando pues de generosidad, estoy hablando de sacrificio. Eso se había olvidado. ¿Qué parte integrante tiene dentro de la educación? Bueno, yo creo que la esencial, yo creo que los valores es el corazón de la enseñanza en el fondo, es decir, más allá de los conocimientos que transmitamos, esos conocimientos tienen que ser portadores de valores al mismo tiempo. Me explico. Cuando uno explica historia, por ejemplo, no puede explicarnos datos fríos, no. O sea, tiene que enseñar también que los actos tienen unas consecuencias y que las decisiones erróneas han tenido consecuencias, a veces trágicas, ¿no? Y esto con todo, igual que la ciencia, ¿no? ¿Verdad? La ciencia tampoco es éticamente neutra. Entonces, ¿qué importancia tienen los valores? Toda. Sí que creo, yo también creo que en momentos especialmente difíciles, como los que estamos viviendo en los últimos años, pues hay una vuelta a buscar lo esencial, ¿no? Yo creo que si algo de bueno tiene la crisis es que nos obliga a abrir los ojos a lo que precisamente no es dinero y no son condiciones materiales. Y esto seguramente lo estamos recuperando, porque es verdad que la crisis, dicho de paso, no es solo una crisis económica, no es idea muy evidentemente, lo decía Benito XVI, ¿no? Ya hace unos cuantos años, no es una crisis esencialmente de valores, ¿no? de una idea de persona. Esto es lo que está en crisis. Bueno, pues esta vuelta a los valores yo creo que, como tú bien dices, es esencial. Y esto también me pone sobre la mesa lo que a veces, incluso tú has dicho ahora mismo, que algunos de los que defienden la escuela pública y rechazan a nivel teórico o ideológico la escuela privada, pero luego en la práctica el colegio privado, el colegio concertado, es muy, no sé hasta qué punto, pero muy demandado. De hecho, los colegios privados o concertados que yo conozco tienen, hagamos, lista de espera para nuevo alumnado. ¿Qué es lo que verdaderamente los padres de verdad buscan cuando buscan un colegio privado o concertado? Bueno, vamos a ver, yo creo que buscan varias cosas. En primer lugar, seguramente una escuela concertada, digamos que ofrece un marco más controlado. Más controlado porque se generan esas condiciones, es decir, sabe que el niño va a estar desde las 8 hasta las 3 o hasta las 5, hasta la hora que sea, en un entorno en el que se va a estar muy pendiente de su hijo. La propia idiosincrasia de la escuela concertada hace que esto sea así, ¿no? En la escuela pública pues puede haber un poquito más de flexibilidad o más de libertad, ¿no? Si quieres, por ahí. Pero por otro lado, yo creo que demandan también esta educación en valores que tú decías precisamente. Porque es una garantía. La escuela concertada tiene que ser, por lo menos la escuela católica, tiene que ser una garantía de estos valores. Y esto los padres lo reclaman, incluso en aquellas familias en las que no se vive mucho en casa. Es decir, yo pues en casa me veo limitado para transmitir esto, pero yo confío que el cole lo vaya a hacer. Y creo que esto está ahí, en esa decisión. Muy bien. Y finalmente, ¿cómo no vamos a hablar pues de algo que últimamente está un poco más callado? Me estoy refiriendo a la educación para la ciudadanía. En este momento, sigue existiendo la asignatura, parece ser que va a seguir existiendo. Una pregunta que es en tres. Primero, ¿qué es lo que era de rechazable hasta ahora o es rechazable en la asignatura desde tu punto de vista de educación para la ciudadanía, tal como se ha presentado y se está impartiendo? En segundo lugar, ¿qué es lo mejorable? ¿Qué es lo que aportaría en este momento la reforma educativa? ¿Qué es lo que aporta el Ministerio en este momento? Y en relación con los países de nuestro entorno, ¿cómo está la situación? Vamos a ver, yo comenzaría diciendo que la propuesta de la educación para la ciudadanía en nuestro país fue rotundamente un error, rotundamente. Y además un error bastante serio. Y por ahí cabía efectivamente hacer la objeción de conciencia, que yo lo digo hasta con descaro, me pareció que en ese momento fue una opción muy valiente de muchos padres y desde luego que había que apoyar. Esto por un lado. ¿Qué hay en otros países, no? Cogiendo las dos segundas preguntas y cómo tiene que ser, que es mejorable.
Vamos a ver, primero habría que plantearse si esa asignatura tiene sentido, porque en una historia, en una educación ético-cívica o en otras materias, en una filosofía, podrían caber los contenidos que ahí estaban presentes. Yo creo que era cargar un programa que era innecesario. Pero si tuviera que estar, no obstante, pues está claro que podemos hablar de instituciones democráticas, podemos hacer una explicación de cómo funciona una democracia, de qué es un parlamento, de cómo son unas elecciones. Esto es lo que hay en Europa, en la inmensa mayoría en la mayor parte de los países europeos. Y luego una parte efectivamente más cívica, y cuando digo cívica hago referencia a los valores propios de un ciudadano, digamos un mínimo común ético que un creyente o no creyente tiene que asumir. Pero ahí hemos de parar, o sea, donde es absolutamente inadmisible e intolerable, y aquí entraba de lleno, porque el Ministerio sí lo consideró en su momento, eran entrar en cuestiones de conciencia que son absolutamente privativas de los padres, tales como cuestiones de sexualidad o cuestiones de afectividad. Yo recuerdo que leía con horror hace unos 3 años, ¿no?, algunos libros de texto de algunas comunidades autónomas para quinto de primaria sobre estas cuestiones, y eran verdaderamente aberrantes, y además están en internet. Quiero decir que no es que esto en un país democrático no se puede permitir. Bueno, Pablo, no te lo he dicho porque no quería que te prepararas nada, pero en nuestro programa semanal siempre terminamos con la misma pregunta, que no está en el guión, y estamos dialogando con Pablo Balaguer Ballester, con todo lo que hemos dicho, lo que ha dicho él, pero en un contexto de un programa que definimos como ser profesional de algo y católico. Y eso significa que eres creyente y significa que eres cristiano católico. Una pregunta simplemente, a ver, mirando a esta cámara que es la tuya, ¿quién es para ti Jesucristo? ¿Qué significa en tu vida la persona misma de Jesucristo, y hasta qué punto ha marcado un hito en tu vida? Pues mirando la cámara, pues Jesucristo es el centro de mi vida realmente, el centro de mi vida. Jesucristo es aquel que en un momento dado, en un momento de mi vida, se cruza en mi camino, pone mi vida patas arriba, porque realmente es así, y me hace empezar a concebir mi propia vida y la vida de los demás en una clave completamente distinta. Yo no concibo mi trabajo, mis relaciones personales, la relación conmigo mismo, mi relación con el entorno, fuera de la relación con Dios. Yo creo que Jesús es la clave para entender y para dar respuesta a los problemas justamente que aquí nos estamos planteando. Es decir, no ha habido en toda la historia mejor pedagogo que Jesucristo, no ha habido mejor maestro que Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabemos dónde mirar, ¿verdad? Muy bien, hay algo que no he dicho y ya finalizamos, que Pablo está casado y tiene 2 hijos. Eso es. De 7 años. ¿Son gemelos? Niño y niña. Niño y niña. Bueno, pues gracias, Pablo, por haberte desplazado hasta nuestro estudio. Gracias a vosotros, amigos, también, porque habéis seguido esta tertulia, este diálogo entre Pablo y yo, y espero que os haya servido pues para replantearos algunas cosas y quizá, ¿por qué no?, aclarar esta cuestión de la educación, la importancia de la educación de cara al futuro de nuestra sociedad y de cara también al tipo de hombre, de mujer que queremos para el futuro. Pablo, gracias. Muchas gracias. Y hasta siempre. Amigos, hasta la próxima semana. Buenas noches. Intercomarcal Televisión.